Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, nuestra audiencia. Oiga, bienvenida a su casa, bienvenido a su casa. Hombre. Después de ese periplo por allá por el lejano Oriente. Cada vez está más lejos. ¿Cómo lo recordaron por esta narración de la historia? Y aprovecho esto que usted acaba de hacer para rendirle mi tributo de siempre a la generación del 47. En ese momento que le señalaba a Fernando, cuando se rechazaron los tratados de Rangel, perdón. Los Estados Unidos acababan de hace un par de años de tirar la bomba atómica. Era sin duda la gran victoria. Superpotencia. Y estos jóvenes, con la audacia y la inteligencia, con firmeza, salieron a decirnos y a rechazar de una forma de colonialismo. Querían extender las bases a lo largo de todo el territorio. 100 bases militares. Y el pueblo se tomó la asamblea. Bueno, un recuerdo a esa generación. No voy a decir los nombres, porque son tantos, que al mencionar uno cometemos el error de olvidar otro. Y no es ese el momento. Creo que allí la Federación de Estudiantes de Panamá nace con fuerza en esa lucha generacional que al final dio al traste con el colonialismo. Y hoy tenemos esta nación. Nunca olvidemos la historia. Oiga, pero la historia reciente, ahorita. Acabo de recibir por mi cuenta de WhatsApp y de Twitter información que está ocurriendo en este momento. El gobierno de Inglaterra, la primera ministra acaba de avisar y le acaba de decir a sus ministros que estén en stand-by, estén ahí, que va a hacer un anuncio muy importante con respecto al Brexit, sin duda alguna. Y a ella. Porque también hace unos minutos la Corte, acuérdense que allá es casi el mediodía, el Tribunal de Justicia Europeo, que es el máximo tribunal de justicia, emitió un pronunciamiento, ahí nadie sale a decir que el tribunal está vendido, sí, para que estén claros, en la que dijo que así como Inglaterra decidió por sí sola, en meterse en el Brexit, salir del Brexit, de Europa, asimismo no necesita la aprobación de nadie. Basta una decisión de Inglaterra para decir desisto y se acabó el Brexit. No necesita ir a la aprobación de nadie. Eso precede a lo que acaba de pasar en Inglaterra cuando la señora primera ministra Theresa May anuncia que hay una conferencia. No tenemos los detalles porque todavía no se ha dado a conocer, pero lo va a conocer usted. Es probable que ella no tiene los votos y es probable que decidan postergarlo o decidan lo que el tribunal le ha recomendado, o sea, aprobado ya como cosa legal. Ahí nadie sale a cuestionar si el tribunal tiene pantalones o no tiene pantalones. Ahí el tribunal dijo una cosa y ya, eso es lo que es. Sobre eso, vamos a esperar lo que dice Theresa May. Lo demás va a misa. Lo demás va a misa, exactamente. Fíjese algunas cosas que están pasando en nuestro continente. Ayer, Fernando, hubo 2 elecciones. En Perú, el presidente Vizcarra se anotó un éxito tremendo, con el 86%. El pueblo peruano votó reformas constitucionales, una negando la reelección a todos los miembros del Congreso del Perú. O sea, a partir del 2001, ninguno se reelige más. 2. Ya veremos el... 2. Aprobó una reforma que está dirigida a fortalecer la justicia. 3. Aprobó también otras medidas de seguridad y rechazó el volver a la Cámara bicameral, es decir, se queda con una sola Cámara. De manera que fue una victoria para el presidente Vizcarra. Pero además de eso, ayer Perú, este viernes, firmó un acuerdo de colaboración con Odebrecht. Otro. Este es ya el final entre el fiscal y la compañía, parecido al que tiene Panamá. Paga una multa y adiós. Paga la multa de 181 millones de dólares, colabora con la justicia y se suspende el proceso jurídico para poder obtener la información necesaria para juzgar a lo que tengas que juzgar. Claro. Esto coincide mucho con lo que el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, expresó cuando dijo que el modelo panameño para bregar con esto de la lucha contra la corrupción le parecía el correcto, no parar las obras, sino
enfrentar a los que hicieron los Bueno, ¿tú los no delitos. recuerdas que PPK dijo no más obras y quedó Bueno, y quedó miles de gente, y Colombia también. Entonces, todos los países están llegando a acuerdos porque la posición que adoptó Panamá, incluso Estados dicha Unidos. por el presidente, y que es la posición que usan los Estados Unidos también, es la correcta. Bien. Contrario a esto, lo que pasa en Venezuela, hubo elecciones en Venezuela donde no había oposición, los gobiernos locales, la mayoría de los candidatos de oposición o fueron denegados, pero ahí, con esa elección que pasó en Venezuela, Nada pasó. nada pasó. Yo sí le dije que le diéramos seguimiento a lo que estaba pasando entre Brasil y México. Mire lo que dijo el presidente y lo voy a citar. Jair Bolsonaro, Brasil. Se puso a hacer pucho el otro día con uno. Dice, el presidente de Brasil mandó, y voy a citarlo, a la mierda a los organismos de derechos humanos Muy bien, hombre. por defender delincuentes antes de que la gente honrada. Dijo y agregó, cito, dice el presidente brasileño, quien delinque sabe a lo que se enfrenta. Yo estoy para cuidar a la policía y a la gente honesta. Y para que no queden dudas, cito de nuevo, váyanse a la mierda si vienen a defender los criminales defendiéndose a los derechos humanos. Mientras en México, el presidente López Obrador, ante una propuesta de un diputado de la castración química, se opuso a ella. Pero enfrenta López Obrador a los tribunales de justicia ante la medida inconsulta, violando la Constitución, de bajar los sueldos a los miembros del órgano judicial. O sea, aquí tenemos los extremos, ¿ah? Tenga la capacidad de poder sacar las cosas buenas que hacen de las cosas malas que hacen. Pero yo les vaticino que en ambos, la suerte de ambos países pasará por un periodo de alto nivel de incertidumbre. Y eso va a aumentar los riesgos tanto para Brasil como para México. Sí, dele seguimiento, pero tenga la facultad, no importa que a usted le guste o no, cuando hagan algo bien, póngale un ganchito. Cuando hagan mal, una crucecita, y va a darse cuenta usted por qué nosotros no debemos estar en los extremos. Como si fuera poco, mire lo que pasa en Francia. En Francia, caos. El presidente Macron debe estar hablando en unos minutos. O sea, los dos líderes de Inglaterra y Francia van a hablar ahora. Macron necesita buscar una salida a esta crisis que ha tenido impacto muy fuerte en la economía. Acuérdense que estamos en Navidades y todas las ventas del mundo se disparan en este mes, en todos los países del mundo. Y encima la avenida comercial por excelencia, el Champs-Élysées, es un campo de batalla. Sí, y lo cerraron el sábado. ¿Y qué día para cerrarlo cuando la gente compra? Más de 1.200 millones de dólares se han perdido en compras. Y fíjese lo que pasa, el presidente Trump, en esos abruptos que él tiene de meterse en la vida de los demás, manda un tuit diciendo que noche más triste la de París. Y dice que es la hora de que el presidente Macron se olvide del Tratado de París, no es el Tratado de París que usted habla, sino el Tratado del Cambio Climático, y que le devuelva la plata, le baja los impuestos. Entonces le responde París, no te metas que esto no es tu poder. Mire lo que está pasando en el mundo. Mientras les contaba, en Inglaterra la situación es bien crítica. Y en China, el gobierno de la República Popular China llamó al embajador de Canadá en la República Popular China y le advirtió que soltara a la vicepresidenta de finanzas de Huawei. A la vicepresidenta de Huawei, si no se iba a tener a las consecuencias. Pocas veces la diplomacia china habla en esos niveles. De igual forma, se citó para hoy al embajador de los Estados Unidos en Pekín, en Beijing, para darle su posición sobre esto. Y de acuerdo a la respuesta que reciba, será reacción de la República Popular China, una situación tensa que ya se une a la tensión que genera toda esta situación de comercio, que ha producido una caída. La semana esta que pasó fue una semana negra para la bolsa de valores, cayó más de 1.200 puntos, 1.150 por ahí aproximadamente, ¿no? En su peor semana de este año. Y esto ha traído como consecuencia una situación bien tensa, que se une a las revelaciones que sobre el caso de Yamal, el periodista de Arabia Saudita, Khashoggi, que la CNN publicó una versión que ella obtuvo, la CNN, la cadena de noticias, en donde se oyen los ruidos y las últimas palabras del periodista cuando decía me estoy ahogando, me estoy asfixiando, y posteriormente
se oían los quejidos de un hombre que estaba con una motosierra que lo estaban cortando pedazos. Brutal. Esa narración que aparece hoy en los medios de los Estados Unidos y que ha hecho que el Senado de los Estados Unidos se enfrente al presidente de los Estados Unidos. Y termino con lo que está pasando en los Estados Unidos. El presidente Trump tuvo su viernes negro, bien duro, cuando el fiscal Mueller lo acusa de dos causas de violación de las leyes norteamericanas y que ha abierto todo un tema con las publicaciones de las revelaciones que según ese fiscal ha hecho Michael Cohen, el señor Flynn, etc. Y esto ha provocado la ira del presidente y hay un enfrentamiento político y hace mayor inestabilidad en el mundo. Eso para que usted veamos, cuando usted ve todo esto en el mundo, usted comienza a pensar cuál debería ser la posición de nuestro país. Esto ha hecho, por ejemplo, que en los Estados Unidos el presidente ya esté pensando en cambiar a su secretario, a su jefe de gabinete, el General Kelly. General Kelly, que sería el tercer general que sale, y solo se quedaría con uno de los 4 generales que entró en su gobierno, el general Mattis, que es el secretario de Defensa. Y la crisis en desarrollo, porque ahora, al terminar este mes, entra un nuevo Congreso y la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas. De manera que la incertidumbre se apodera del mundo. Se lo resumo. Alemania, que ya escogió la señora Merkel a AKK, le dio el nombre porque es bien complicado, todavía no me lo he aprendido bien. La señora May, que está a punto de hacer un anuncio, el señor Macron, el señor Putin y el presidente de la República Popular China. Mire los poderes, citando a los embajadores, hablando un lenguaje poco usual en la diplomacia, pero tal es el nivel de disgusto que ha generado esta detención en Canadá como una ampliación de la guerra económica, mientras siguen las zonas de conflicto en desarrollo. Hoy, un día como hoy, el día en que se conmemoran los derechos humanos, las guerras continúan violando. El caso de Yemen, Fernando, quizás sea el caso más emblemático de la violación sistemática de los derechos humanos, lo que pasa en Arabia Saudita, sin hablar de todos los regímenes dictatoriales que hay a lo largo del continente nuestro y a lo largo del mundo. A la vuelta, vamos a hablar sobre Panamá, el caso Martinelli, todas las expectativas que ha generado, todas las discusiones que se han generado después del fallo de la Corte y lo que está pasando en el plano político nacional.